Dios les bendiga en esta tarde, en esta noche ya, mis amados hermanos. Es un gusto, un privilegio, una vez más poder volver a reunirnos a través de este medio que, gloria sea al Señor, nos ha permitido Él para poder compartir la palabra de Dios y seguir conectados, hablando y aprendiendo del mensaje de Dios. Sean todos bienvenidos, cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos, sean bienvenidos allí en sus hogares, en sus casas, y permítame felicitarlo por haber dedicado este tiempo para adorar y glorificar el nombre del Señor. Quiero entonces que en esta noche hablemos acerca de un tema que hemos titulado La fe genuina debe notarse. Y para ello quiero invitarlo por favor para que vaya en su Biblia a la epístola de Santiago. Epístola de Santiago capítulo 2. Epístola de Santiago capítulo 2, y vamos a leer algunos versículos que están allí a partir del versículo 1. Dice la palabra del Señor de esta manera: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran de los tribunales? ¿No blasfemáis ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice la palabra. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos para la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén y amén. Vamos a hablar entonces una vez más acerca de la fe. Cuando nosotros hablamos de la fe, viene a nuestra mente la definición bíblica de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creo que ese versículo es uno de esos emblemáticos en la vida de los cristianos a través del mundo y a través de las diferentes épocas, porque en dos frases resume lo que es la fe. Pero ¿cómo nos cuesta vivir con fe? ¿Cómo nos cuesta desarrollar fe? ¿Cómo nos cuesta, mi querido hermano, entender verdaderamente lo que significa tener fe? Ahora bien, en esta oportunidad, dice el apóstol Santiago, en el capítulo 2 donde leímos, que está hablando de la relación de personas. Está hablando de esa comunidad entre unos y otros. ¿Y por qué traigo este texto? Sencillamente porque la fe genuina tiene que ser evidente a los demás. Yo no puedo decir que tengo fe si no hago evidente esa fe con los demás. Entonces, ¿qué características tiene la fe genuina? Primero, la fe genuina no hace acepción de personas. Versículo 1 del capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.
Y nosotros los seres humanos tendemos a hacer acepción de personas. Tendemos, mi querido hermano, por una u otra razón, a dar privilegios a ciertas personas. Es obvio que hay familiares, que hay amigos, que hay compañeros de trabajo y podemos decir que con cada uno de ellos desarrollamos un tipo de privilegio. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros, una manera de hacer evidente nuestra fe es no hacer acepción de personas. Es decir, con esa disposición de servicio, con esa disposición de cuidado que tenemos por unos, también tengamos ese mismo nivel por otros. Que tratemos a todas las personas por igual. El Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 10, lo puede buscar ahora, habla una historia acerca de dos hombres, Pedro, un discípulo del Señor, y Cornelio, que era un gentil, un hombre que no era de la tribu judía, y por ende Pedro lo menospreciaba. Pedro creía que solamente ellos como judíos tenían el privilegio de poder ser restaurados, de poder ser bendecidos. Pero Cornelio, dice la palabra, usted ahora lo lee, era un hombre de adoración, era un hombre de devoción. Y Dios o el Espíritu Santo envía a Pedro a la casa de Cornelio a orar por él, a predicarle. Y Pedro, cuidando su celo, cuidando su ley, le dice, no, pero ¿cómo puedo hacerlo? Y bueno, lo cierto es que en el capítulo 10, verso 34, Pedro dice la frase, ahora entiendo que definitivamente Dios no hace acepción de personas. Y eso le sirvió a Pedro para que de ahí en adelante su mensaje no fuera solamente para los judíos, su mensaje de salvación, sino que fuera para todo aquel que reconozca que el Dios de los cielos es nuestro Salvador. Mi hermano amado, nosotros entonces como Pedro debemos entender que si el Dios de los cielos no hizo excepción de personas, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Cuando el Señor Jesús fue a la cruz y murió allí y derramó su sangre, Él no estaba pensando solo en unos, Él no estaba pensando en un grupo, en una nación o en una cultura, Él estaba pensando en toda la humanidad, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí, porque Él murió por todos sin excepción de personas. Así que una fe genuina tiene que no hacer acepción de personas. Pero también nos enseña que una fe genuina, mi hermano, debe ser libre de malos pensamientos y no debe tender a juzgar a las personas. El verso 2 del capítulo 2 de Santiago dice, porque si a vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, pero al pobre le dices, estate tú allí de en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. El hombre, la mujer de fe, mi hermano, mi amigo, no tiene malos pensamientos. Su fe está libre de eso y no juzga. Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y parece, por lo que está escrito, que en Jerusalén se estaba empezando a desarrollar en la congregación esa distinción de personas. Era una ciudad donde habían gentes muy adinerados, empresarios, ganaderos, que tenían mucho dinero. Pero también había gente muy pobre, muy humilde. Y ambos, tanto los potentados financieros como los pobres, iban a la reunión. Y se estaba desarrollando dentro de la iglesia en Jerusalén entonces una división marcada. Cuando entraba un hombre con buen vestido, con joyas, que con su buen automóvil, entonces lo hacían entrar, lo saludaban desde el altar, bienvenido, por favor siéntese aquí. Pero a la vez entraba el pobre, y usted lo leyó, no le decían nada. Es más, le decían, quédese allá de pie, busque dónde acomodarse, si es que puede, si no, pues ni modo. Entonces,
el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a su congregación y le dice, en otras palabras, no tengan malos pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a atar cabos. Y creemos, mi hermano, que lo que sucede con una u otra persona es lo que yo estoy pensando de eso. Y juzgamos severamente. Y a veces somos implacables con las personas sin conocer su historia, sin conocer sus antecedentes, ni siquiera ponernos a preguntar por un instante por qué este hombre, esta mujer está viviendo de esta o de aquella manera. Nosotros debemos aprender, mi querido hermano, a que nuestra fe no juzga a las personas, sino por el contrario nos ayuda a que ellos conozcan a un Dios de amor. Mire, mi hermano, cuando el Señor Jesús va después de la resurrección de Él a buscar a sus discípulos, dice la palabra en el Evangelio que los encontró haciendo lo que habían hecho 3 o 4 años antes, que era en la pesca. Ellos pensarían, Pedro, Juan, todos aquellos, que ya el Señor Jesús estaba muerto y que ya eso había pasado y regresaron a su vida pasada. Pero cuando el Señor Jesús va por ellos, dice la Biblia que Pedro se sintió temeroso de enfrentarse al Señor Jesús, porque tal vez él pensaría que el Señor Jesús le haría un reclamo fuerte. Le diría, pero Pedro, ¿cómo es que tú estás haciendo esto? Todo lo que hice por ti, todas las enseñanzas, tú eras de mis amigos más cercanos, yo confío mucho en ti, hasta sané a tu suegra, ¿qué no hice por ti? Y así me pagas. Pero me parece impresionante y hermoso que el Señor Jesús les prepara su alimento y lo único que le pregunta a Pedro es, Pedro, ¿tú me amas? No le juzgó, no le criticó, no preguntó por qué lo hiciste o por qué dejaste de hacerlo. Sencillamente le dijo, tú me amas, porque a él le interesaba más el hombre, Pedro, que lo que estaba haciendo. Así que, mi amado hermano, tomemos ese ejemplo. Nuestra fe debe tener la capacidad de ser evidente a los demás, no juzgándolos, no llegando como jueces implacables, no llegando como personas que dan un veredicto según mi condición y según mi vivencia, sino ser hombres y mujeres que podamos llegar a ellos sin juzgar, con amor, tratando a todos por igual. Y finalmente, la fe genuina se enfoca en algo más allá de lo que nosotros podemos ver. El Evangelio de Mateo en el capítulo 6, a partir del versículo 25, habla acerca del afán y la ansiedad. Porque aunque usted lo crea, mi hermano, el ser humano, entre todas sus características que tiene, entre todos sus sentimientos que tiene desde su origen, ha sentido afán y ansiedad. Lo que estás viviendo en esta noche no es algo exclusivo tuyo. Tú no eres el único que se afana. Tú no eres el único que se siente ansioso. Cuando pasamos por situaciones que sentimos se nos salen de las manos, por situaciones que no damos solución en nuestras fuerzas, nos afanamos, nos sentimos ansiosos. No está sujeto a una cultura, no está sujeto a una edad, no está sujeto a una condición social. El ser humano se afana, el ser humano es ansioso y por eso desgasta su salud, por eso desgastamos nuestras fuerzas, por eso desgastamos, sacrificamos familias, sacrificamos tantas cosas por obtener cosas, por tratar de dar solución en nuestras fuerzas a aquello que muchas veces ni tiene la solución. Pero el versículo 32 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástate cada día con su propio mal. Aleluya, gloria al Señor. Mi hermano, una fe genuina no es una fe que solamente se mueve según el hoy.
No es una fe que solamente se mueve en lo que se ve, es una fe que se mueve en aquello que está por venir, en aquello que aún no vemos, en aquello que llegará. Y cuando tú y yo entendemos eso, entonces ya no nos preocupamos tanto por que haya o no haya alguna situación. Ya no nos desgastamos, mi querido hermano, no dejamos que las situaciones que a veces no podemos controlar nos desencajen, sino que por el contrario, sabemos que Dios está con nosotros y que Él tiene todo bajo control. Esa fe es la fe que también se evidencia, es esa fe genuina que se manifiesta, que no está solamente mirando lo de ahora, sino está mirando el futuro. Mi querido hermano, nosotros cuando hablamos de fe, viene a nuestra mente y lo hemos aprendido, la importancia de orar, aleluya, la importancia de ayunar, gloria a Dios, la importancia de tener devoción, eso es importante, pero también es importante que esa fe sea manifestada a los demás, a través de una vida que no juzgue, a través de una vida que no haga excepción de personas, a través de una vida que vea aún aquello que no se ve, aún aquello que está por venir. De esa manera también estamos manifestando nuestra fe. Es decir, que si yo estoy dedicado a la oración, yo estoy dedicado a la parte espiritual, digámoslo de esta manera, permítame decirlo así, pero descuido esa fe genuina que es evidente a los demás, me está faltando una tarea. O por el contrario, si solo me dedico a la fe evidente a los demás, pero quito de mí mi vida devocional, mi vida espiritual, mi oración, la lectura de la palabra, me está faltando una parte. La fe es completa, me comunica con Dios, pero también con los demás. Así que mi hermano, lo invito para que en esta noche hagamos una pequeña oración y le digamos a Él que esa fe que Él nos ha permitido desarrollar hasta aquí sea una fe que también sea genuina y sea evidente a nuestros hermanos, amigos, familiares. Padre poderoso, te damos gracias en esta noche por esta palabra tan hermosa que das a nuestro corazón. Ayúdanos a tener esa fe genuina, Señor, que no hace excepción de personas. Esa fe, Señor, que no juzga. Esa fe que mira más allá, aún sobre aquello que no vemos, Padre poderoso. Ayúdanos, Dios mío, a poder enfocar nuestra fe de una manera, Padre, que otros conozcan, Señor, y sean testigos, Padre poderoso, de lo hermoso que es confiar y creer en tu palabra. Señor, bendigo la vida de mis hermanos, allí en sus casas, allí en sus hogares, Señor, en su trabajo, en su oficina, donde quiera que se encuentren, Señor. Trae bendición sobre ellos, Dios. Hoy coloco de una manera muy especial a aquellos hermanos que están pasando por tiempos de angustia, que están afanados, que están angustiados, Señor amado, por tantas situaciones que a veces vienen a nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, que tú seas llenando su vida con una fe que esté convencido de que tú eres el Dios que ha prometido proveernos, que tú eres el Dios que ha prometido sostenernos y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos, Padre, a creer como tú nos has enseñado, mi Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sigamos clamando, sigamos siendo responsables con el cuidado de nuestra salud, pero eso sí, no dejemos de creer que el Señor es nuestro escudo y nuestro guardador. Dios los bendiga poderosamente.